Bien, hoy vamos a meternos de lleno en los primeros extractos de una novela de ciencia ficción que, bueno, tiene amiga. Se titula Insights a la zaga de un viaje apresurado. Sí. Y arranca con una referencia potente, ¿no?, del neurocientífico Joaquín Fuster, algo sobre cómo el cerebro nos dio el lenguaje y sobre todo esa capacidad de mirar al futuro, de predecir. Exacto. Y este primer capítulo, juega con esa idea a fondo. Totalmente. Lo que tenemos aquí es el inicio de una historia que parece que quiere explorar la consciencia, la memoria, quizá incluso esas marcas, ¿no? Huellas. Huellas, eso, de las experiencias más tempranas. Incluso antes de nacer. Nuestra misión hoy, digamos, es desentrañar un poco este arranque. Los personajes, el lío que se monta. El nudo central, sí, que se forma rapidísimo. Y las emociones, que ya se notan muy, muy intensas desde el principio. Pues sí, agarraos porque la historia empieza con una sensación muy de dentro, casi de sueño, pero que choca enseguida con una realidad bastante cruda. Vamos a ello. El capítulo empieza describiendo como una especie de darse cuenta, ¿no? Una intuición. Sí, muy primigenia. Que le revela a alguien, bueno, al nasciturus, al que aún no ha nacido, cómo terminó incubado en lo rojo de una sustancia. Uf, qué imagen. Y es una sensación que va creciendo de pálpito a corazonada, y al final es un presentimiento súper fuerte de un destino malo. En un sitio seco, polarizado, dice. Es muy interesante cómo conecta eso que es tan abstracto al principio con un recuerdo ya concreto, que le viene a los 8 años mirando el cielo de noche. ¿Ah, sí? Lo llama una remembranza, y no sabe si es pasado o futuro, pero siempre es como un mal presagio. Describe cosas muy físicas, muy animales casi. El corazón a tope, un aleteo. Las cuerdas vocales vibrando como en una petición de auxilio antiquísima, ¿sabes? Antes de las palabras. Y ahí mete lo de la huella neural. Exacto. Como si esa primera experiencia hubiera dejado una cicatriz, ¿no? Una especie de ruido de fondo. Una estática, sí. Como una interferencia constante en cómo percibe el mundo. Y el origen, nos dice, fue una emoción visceral tan aguda Que le llegó de fuera. a través de su madre. Eso es. La describe como miles de alfileres dentro del útero. Y aquí es donde la cosa se pone, realmente potente. Sí. Porque eso le instala una perenne urgencia de tener que evadirse de ese ambiente. Es casi como si naciera ya programado para escapar. Qué fuerte. Y lo fascinante es cómo esa vivencia de dentro del útero, tan sensorial, tan abstracta, se ata a un evento súper concreto y dramático que pasa justo después. Sí, nos lleva de golpe a un domingo. Invierno del 66. Muy frío. Ahí está. Y conocemos a Leah Cummings, embarazada de 8 meses, y está en el súper, haciendo la compra. Una escena súper cotidiana. Totalmente. El carro lleno de cosas de la época, leche en polvo, jabón en escamas, lejía para los pañales de tela. Vamos, muy de casa. Muy de los 60. Y de repente, al girar por el pasillo de las latas, ¡boom!, se da de bruces con la escena. Menuda escena. Ahí están su marido, Philip Walker Davison, y su amante, Camille Perry Fish. Tal cual. Y el texto usa una metáfora genial para la infidelidad. Dice que Philip llevaba meses gravitando en el inconmensurable territorio de los instintos carnales alrededor de otros cuerpos. Es buenísima. Sí, el matrimonio es como un planeta, ¿no? Con su órbita de celos y rutina. Pero la aventura con Camille es una elipsis excéntrica. Más lenta, dice. Donde él pasaba cada vez más tiempo, sí. Alejándose del centro, de la familia, sugiere como una deriva que ya no tenía vuelta atrás. Claro. Para Leah, verlos juntos es la confirmación. El fin de la promesa del hasta que la muerte los separe. Se acabó. La lista de la compra de repente se queda corta. Le falta un marido, un padre para sus hijos. Su reacción es irse, buscar aire, salir de ese pasillo que huele a imperfecciones púdicas. Mientras Leah se va, cambiamos el foco a Philip y Camille. Y ojo, que ella también está embarazada. Sí, eso es clave. El texto la describe con un punto crítico, ¿no? Colgada del brazo de él, esperando que pague. Con una actitud como despreocupada por el dinero, pero a la vez calculadora. Sí, dice algo de su admirable buen sentido que dirigía su conducta de gran calculadora. Eso es, al señalar el ticket. Y hay un detalle de sonido brutal. La caja registradora rechina. ¡Ostras! Como si pesara la conciencia, ¿sabes?
como si añadiera un gravamen kármico a la compra. Es tremendo. Y Camille, qué personaje. La pintan como absorta en sí misma, ¿no? Ignorante de las consecuencias. Totalmente. Pero feliz con su embarazo, que el narrador llama un perfecto injerto de utilidad y oportunismo. Uf, qué duro. Incluso su aspecto ese día. El vestido de premamá con estampado de bacterias, la cara sudando, las piernas hinchadas. Contrasta mucho con su ceguera ante la infección que ella ha ayudado a crear. La reacción de Lía es fundamental para entenderla. No hay gritos, no hay numerito. Nada. Elige el silencio. Y una mirada. Una mirada de cuya opinión nadie podía llegar a tergiversar. O sea, por fuera, una compostura. Impresionante. Pero por dentro, claro, la procesión va. El texto dice que se traga un bocado de prueba del 3x1 súper amargo. El 3x1, claro, él, ella y el bebé que viene. Exacto. Y reconoce que había ignorado rumores, peleillas. Centrada en sus estudios de economía en Harvard, en sus valores familiares, se creía inmune. ¡Qué error! Un error fatal. Y justo ahí el flashback, la advertencia de la suegra. Mary Lou Davison, 3 años antes cuando se comprometieron. Sí, que le soltó. No sabes con quién te vas a casar, ¿verdad? Directa. Y Lía no entendió nada. Pensó que era por clasismo. No, por su apellido. O que le pedía que cuidara de Philip como si fuera un niño. Sí, incluso le ocultó una historia familiar de una herencia perdida, pensando que era eso lo que la suegra le echaba en cara. O la mamá, la llaman. Con ese tono, entre respeto y miedo quizá. Pero ella sabía perfectamente de qué hablaba. El texto la pinta casi como una pitonisa. Una vidente. Con una intuición brutal para la gente. Por eso, cuando Lía vuelve a casa ese domingo, hecha polvo, con las bolsas y esa sombría nube, Mary Lou no necesita ni preguntar. Le dice, ya lo sabes. Rotundo. Y le confirma que su advertencia no era por esnovismo, era porque conocía a su hijo. Menudo momento, de verdad. La suegra, una vez que se confirma lo peor, no se corta un pelo. Nada. El consejo es de una dureza pragmática increíble. Si vas a hacer algo, que sea tragar saliva y aguantar. Tela. Le dice que curarse llevará tiempo y que lo único que puede salvar un matrimonio así es el perdón. Y que eso, claro, no se compra en el súper. Hay que currárselo sola. Y no se queda ahí, ¿eh? En un arranque casi de desahogo, predice el futuro de Camille. También. Dice, muy pronto, y por las malas, deberá asimilar que nunca más podrá recuperar esta versión triunfante de ella misma antes de que Phil también la lastime. O sea que Phil es un patrón andante. Eso sugiere. Abre la puerta a pensar en patrones tóxicos en la familia Walker, ¿no? Que se repiten. Específicamente con Philip. Es algo que viene de antes. Interesante. Después de soltar todo esto, Mary Lou se va a misa con su marido, Philip Walker McPhee. El abuelo. Y tienen una conversación en italiano. Curioso, ¿no? Su idioma secreto, parece. Sí, que aprendieron por vías distintas. Y la charla está llena de referencias a óperas, como presagios. Él tiene poca simpatía por Camille, la que busca ascender. Normal. Y cita un aria de la Wally, esa de Eben, neandrolontana. Y bien, me iré lejos. Y la aplica a Lía. Dice que para ella, tan orgullosa, le será más doloroso descender que ascender. Uf, qué análisis. Y aprendemos que él conoció la ópera en Sicilia después de la guerra y ella, que es de Salem, Massachusetts, con todo lo que eso implica. aprendió italiano seducida por él. Mary Lou es compleja, tiene empatía, pero también esa necesidad de avisar del desastre que ve venir con los Walker. Volviendo a Lía, ese consejo del perdón, en ese momento, le parece imposible, indigno. Claro, es que está rota. Lo que siente es rabia, frustración, una tristeza enorme. El texto lo llama la dentera acerba del encono. ¿Qué expresión? Y es consciente de que el embarazo de Camille empieza un infame conflicto de atención donde ella está en desventaja. Se siente prisionera de su propia dignidad. Tiene que reinventar qué significa tener éxito como familia, porque el modelo antiguo... Ha estallado, saltó por los aires. Exacto. Tiene un momento muy oscuro mirando a sus hijos, Phil y Charlie, que juegan sin enterarse de nada. ¡Pobres! Y se pregunta cómo la verán ellos. ¿La esposa que aguantó o la mujer que no perdonó? Le pasa por la cabeza un impulso violento, fugaz, de hacer algo drástico. Y luego la culpa, claro. Inmediata, y suelta una maldición interna, pero cargada de odio. Púdranse. Hacia Philip y Camille.
Y entonces llegamos al clímax físico del capítulo, que es consecuencia de toda esa tensión. Directa. Lía decide subir a los dos niños por la escalera exterior de metal, la que va a su anexo, en la casa de los abuelos paternos. Y no es una escalera cualquiera, ¿eh? No. Es imponente. De hierro forjado, escalones anchos y hormigón. Y muy empinada. Dice que apenas cabe una persona agarrándose. Pues ella sube con los dos niños, uno en cada brazo, y claro, le fallan las fuerzas casi al momento. El esfuerzo físico se suma al mental, claro. Las piernas le tiemblan. Siente físicamente que algo se desprendió de su cuerpo. Uf. Qué mal rollo. Casi arriba, en el penúltimo escalón, tiene como un relámpago mental. Se le nubla la vista, como una niebla. Y justo ahí aparece un colibrí. ¿Sí? Que se para delante de ella un instante, que parece eterno, justo cuando consigue sentar a los niños en el descansillo. Y otro detalle sensorial clave, el feto, Sí. dentro de ella. Percibe el zumbido del colibrí como una identificación antiintuitiva. Raro, ¿no? Con algo no humano. Muy extraño. Y justo después, Lía pierde el equilibrio y cae, hacia atrás, escaleras abajo. Los sonidos del texto son brutales. Paf, paf, plof, plof. Sí, subrayan la violencia de la caída, golpe tras golpe, hasta que queda inmóvil abajo. Madre mía. Y aquí, el cambio de perspectiva es total. Nos mete dentro del útero. Directamente. Y la descripción es: Caótica. la emoción tóxica de la madre, la angustia, la rabia, convierten el vientre en un caldero radioactivo, en plena erupción. Qué imagen más potente. El feto siente la caída, el impacto emocional de la madre, como una desconexión total de cualquier sensación buena que hubiera antes. Le nace un deseo primario de huir de ahí. De ese entorno que se ha vuelto hostil. Virulento, sí. El texto detalla cómo le llegan las hormonas del estrés de la madre, adrenalina, de la ira, endorfinas quizá de la disociación, cortisol, del miedo. Lo compara con drogas. Explícitamente. Sugiere una percepción alterada, capacidades cognitivas e intuitivas multiplicadas por el shock. Es aquí donde se crea esa huella neural de la que hablaba al principio. Podría ser. La metáfora que usa es muy fuerte. El feto se siente como el capitán de una nave sin control, A la deriva. en rumbo de colisión, intentando agarrarse a algo mientras lo expulsa un vórtice magnético dominante que viene de fuera, de la madre. Pierde su hogar, su seguridad, y le queda esa sensación constante de ahogo, de no encontrar calma. Y su aterrizaje, dice, es en el cuarto peldaño de la escalera, donde está su madre caída. Un lugar físico y simbólico del trauma. Tremendo. Y la frase final de esta parte es demoledora, porque conecta justo con la sensación del principio, cierra el círculo. Sí, esa experiencia, dice, le deja para siempre el desasosiego de pensar que nunca había nacido del todo. Ahí está. Ata el trauma físico y emocional de la caída con esa sensación de estar incompleto, de haber sido incubado de forma violenta. Nos revela el origen de esa sensación. Queda totalmente expuesto. Bueno, ha sido un capítulo Una tremenda. muy intenso. Hemos visto una traición, una confrontación en silencio, profecías familiares, el consejo amargo del perdón y una caída física que se refleja en un trauma dentro del útero. ¿Cómo encaja todo? Pues emergen varios temas muy claros, ¿no? Primero, las consecuencias de los actos, que van más allá de los implicados, llegan hasta el no nacido. Impactante. Segundo, los patrones familiares, esa posible clarividencia de Mary Lou frente a la conducta de Philip, que ella misma predice que se repetirá. Sí. Tercero, el peso de saber o intuir el futuro, esa capacidad de Fuster que aquí parece tener Mary Lou. Y lo central, cómo el trauma emocional puede tener efectos físicos brutales, Y dejar una marca, una huella. incluso antes de nacer, según esta ficción. La conexión entre la caída de Lía, física y emocional, y la experiencia del nasciturus, del feto. Ese es el corazón del capítulo. Y claro, esto nos deja pensando, si una experiencia tan temprana, antes incluso de poder hablar, puede dejar esa sensación de no haber nacido del todo, ¿qué nos dice eso sobre cómo se forma nuestra identidad más profunda? Nuestro sentido de pertenencia,
o de desarraigo? ¿Hasta qué punto estamos marcados por cosas que ni siquiera recordamos? Es una pregunta potente. Y para terminar, una reflexión para quien nos escucha. Con ese trauma de origen, esa sensación de estar incompleto, ¿cómo podría manifestarse esa herida invisible en la vida de ese personaje? ¿Qué tipo de búsqueda podría marcarle? ¿Qué conflictos? ¿Qué relaciones? ¿Cómo afectará esa expulsión violenta de su primer hogar a su futuro? Imagino que la novela seguirá por ahí. Seguramente. Material para pensar, desde luego.